tardes, bienvenidos a nuestro séptimo programa de Trama Maestra. Un espacio producido por el Gremio de Docentes Autoconvocados y cedido por el Canal 7 Formosa. Mirka, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nos hemos quedado al frente del barco, ¿eh? Sí, esperé. Creo que lo vamos a llevar bien. Por supuesto. Nunca se hunde un barco. Bueno, ¿qué programa que tenemos hoy, Mirka, eh? Así es. Un programa con mucha información actual sobre nuestra realidad docente y un programa también muy emotivo, ¿verdad? Así es. Se acerca un día muy importante para los docentes, se acerca el Día del Maestro, así que tenemos algunas cosas también para dedicarle a los maestros, ¿no? Exactamente. Bueno, quiero comentarles un poquito qué tenemos en este programa. En principio vamos a tener una conversación con Nilda Patiño, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener un intercambio vía Zoom y a charlar sobre un tema que nos afecta muchísimo y que realmente nos preocupa, que es el tema del salario y estos nuevos anuncios que han surgido desde el gobierno, ¿verdad? Y además, como decíamos con Mirka, vamos a también a tener un emotivo homenaje, una rememoración de lo que es el Día del Maestro. Consideramos que no es para festejar, ¿no es cierto? Es para conmemorar. Para conmemorar. Para reflexionar y para otras cosas más, digamos. Sí. Exacto. Bien. ¿Estamos entonces para nuestra conversación con Nilda desde Buenos Aires? Hola Nilda, ¿cómo estás? Se escucha. A ver, tenemos ahí un problemita con el audio. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ahí está. Bien. Bueno, saludo a todos y a todas los que están conectados en este programa tan especial. Me parece fantástico que vayamos rotando, que todos aprendamos. Los docentes sabemos esto de salir al ruedo como sea, como dé lugar. Así que vamos a compartir con ustedes y con los que nos están mirando, o los que mirarán después la repetición, distintas placas para explicar esto que anunció el gobernador de el aumento salarial, que se quiso anunciar o convencer con bombos y platillos que eso era un gran aumento. Nosotros decimos que no, que tiene sabor a nada, que apenas va a alcanzar para tapar algún pequeño agujero en nuestros presupuestos, pero que un 10% sobre los valores del mes de febrero, ellos hacen así el cálculo, entonces acumulan y dicen algo así como: qué grandioso el gobernador que nos dio hasta acá un 70%, y no, es un 10% sobre esos valores de febrero. Estamos teniendo un inconveniente con las placas, sí, para compartirlas, por eso nos estamos demorando. Bien, ¿pasamos a la primera placa, Miguel? No, la placa se la estamos pasando desde acá y estamos teniendo inconvenientes. Ah, bien. Bueno, contame un poco, Nilda. Ahí se la estamos pasando a Miguel, a ver si Miguel las puede compartir. Bueno, nosotros teníamos un básico de 34.394 en agosto, que ahora a septiembre se iría a 37.834. O sea, parió 4.300 pesos es el aumento, ¿no? En el básico, que obviamente según la antigüedad que tenga el compañero docente impactará más o menos. Ahí tenemos la placa. Cuanto menos antigüedad. Bien, perfecto. Entonces, cuanto menos antigüedad tenga el compañero, va a ser menor el impacto de este aumento anunciado. Entonces, el básico en septiembre se va a 37.834 y en octubre alcanzaría los 41.000. Si yo le hicimos un cálculo con un presentismo de un 15% y sin antigüedad, o sea, el que recién se inicia, y con una zona del 20%, o sea, que está en la ciudad y demás,
nos da una suma en blanco de 51.016. Acá aclaro porque algunos compañeros preguntaban qué es eso de la retención. Perdón. La retención son los descuentos de jubilación y de obra social, que es el 20% sobre la suma en blanco, y eso alcanza 10.000 pesos. Por lo tanto, el salario neto remunerativo en septiembre es de 40.000. Y a eso se suma, vamos a la otra placa, Miguel. La placa siguiente va a hablar de las sumas no remunerativas. Ahí tenemos sumas que la Nación nos da de conectividad y de FONIT, 2.250 conectividad, FONIT 5.141, Nación aporta a nuestro salario 7.391. Y como ahí todavía no llegamos al monto que debe llegarse, la provincia nos da una suma provincial que está ahí estimada en 21.000 pesos para llegar al salario inicial de 69.300, ¿no? Esto también es grave porque si nosotros miramos, tenemos en este momento mayor porcentaje de sumas no remunerativas o en negro que el blanco, ¿no? Esto es grave, pero por ahí al nuevo, al jovencito, todavía no le importa, no le interesa, ¿no? Esto realmente tiene un impacto más fuerte cuando uno se está por jubilar y se da cuenta que lo embromaron toda la vida, ¿no? Bueno, a todo este salario nuestro tan difícil de explicar, se sumó la extensión horaria, que sería la placa siguiente, Miguel, si es tan amable. La extensión horaria remunerativa, no sé si ya está. Sí, está Betty. Bien. La extensión horaria tiene ahora un valor, o sea, nosotros creemos, esto el gobierno todavía no lo dijo públicamente, nosotros sostenemos y creemos que al estar planteado en puntos índice debe aumentar. Exacto. ¿Se acuerdan que el convenio que firma la provincia con la nación dice que la extensión horaria se mide en puntos índice y dice a cuántos puntos índice equivale, y entonces si aumentó el salario, aumentó el punto índice, nosotros entendemos que tiene que aumentar el punto índice de la extensión horaria. Digo esto para que las maestras sean las que controlen esto. De todos modos, Betty, creo que es importante también recordar aquí que esto es una estimación que nosotros estamos haciendo en función del acuerdo firmado, el punto índice que se estableció, pero que no hay una comunicación fehaciente de que estos serían los montos. O sea, este es un estimado que hacemos nosotros. Yo de todos modos creo que el gobernador va a insistir porque él firmó que esto sea así, ¿no? Y no de otra manera. Claro, 6.654 entonces sería el básico de la extensión horaria. Si el docente no faltó, tendrá el 15% sobre ese monto. No, esta es la se anterior. se me fue la otra manta. Ahí está. Si en este le hicimos el cálculo, si tuviera 10 años de antigüedad y 20% de zona, llega a 12.310, ¿no? Si el docente no llegara con esto a los 69.000, vamos a la otra, esto va a descontarle, no sé cómo explicarlo, es medio complicado. Lo dijimos en el otro programa, nosotros sostenemos que la extensión horaria debería estar por encima del salario inicial. Si el salario inicial es 69.000, ¿pasó algo con el sonido? La siguiente, Miguel. La siguiente. Ahí está, esa es, perfecto. Nosotros decimos que si el salario establecido como mínimo es de 69.300, la extensión horaria debería ir por encima. O sea, de ese docente debería cobrar 69.300 más 9.668. Exacto. El gobierno no lo entiende así, sino que le resta
del piso, ¿no? Le da una diferencia de 11.428 para llegar a los 69.300. Y no como nosotros decimos que estaría ganando 78.000 más o menos, ¿no? Así que esto para que los compañeros tengan, es bastante la diferencia. Nosotros lo vamos a subir de todos modos a estas placas en nuestras redes sociales para que lo tengan a la mano, para que saquen el cálculo. También decir que el simulador salarial ya está actualizado, que pueden entrar a la página www.gdafsa.com.ar y van a encontrar un simulador donde ellos ponen qué cargo, cuántas horas cátedras, qué antigüedad, qué zona, y le da un cálculo bastante aproximado, ¿no? Entonces, Betty, ya este simulador, los docentes que quieran calcular un poco con la extensión horaria, ¿tiene ya actualizado el simulador? El simulador todavía no lo hicimos para extensión horaria. El simulador es para el salario blanco y el no remunerativo. Extensión horaria tienen que sacar el cálculo, para eso le pusimos ahí el ejemplo, y estábamos haciendo para subir ejemplo de 0, de 10 años y de 20 años. Y de 20 años. Eso va a estar en las páginas. Estoy mirando acá al técnico que hace eso, ¿no? Bueno. Bien. Por eso que decimos nosotros que es importante discutir en las escuelas en la semana que viene cómo seguimos esto, qué hacemos, porque esto no alcanza y en función de todos los anuncios tampoco va a alcanzar, ¿no? Sí, no. Yo voy terminando porque ustedes tienen un programa muy largo todavía. Sí, tenemos un programa largo y te agradecemos, Nilda, Betty, te llamamos nosotros acá, tu presencia, ¿no? Para explicarnos esto. Dale, muchas gracias, éxito con lo que resta del programa. Muchas gracias, Betty. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos a presentar la primera parte de esta conmemoración por el Día del Maestro. Y tenemos un video que le vamos a pedir a Miguel, si puede ir pasando, donde Gladys Virginia Marote, una docente jubilada de la Escuela de Frontera 17 de Clorinda, nos ha mandado también su saludo. Y la directora, que es también directora del grupo de teatro Fénix, Fanny García, Irma Portillo, que son maestras de Ibarreta. ¿Vemos el video? Bueno, nos estamos acercando a una fecha muy importante para todos los docentes, los que fuimos, los que alguna vez fuimos docentes y que continuamos, porque como dice, soy docente jubilada, pero jubilado es el adjetivo, jubilada sería el adjetivo. Soy maestra. Hasta que me muera voy a seguir siendo maestra. Y teniendo en cuenta que muchos niños de escasos recursos a veces no tenían para comer, entonces obviamente venían a la escuela por el comedor, que tenían un comedor ahí, tomaban la leche, la copa de leche, y es notable ver a los niños cómo están después con la panza llena, porque cuando están con hambre son totalmente diferentes. Bueno, entonces como a mí me gustaban los desafíos y aprendí que lo más difícil siempre es lo mejor, me gustaban los alumnos más complicados. De hecho, no sé por qué, pero siempre me daban los grados donde había mayores problemas, los niños con problemas. En un principio me ponía mal por esto, porque a veces los docentes somos egoístas y decimos, queremos que nuestros alumnos sobresalgan en todo. Y bueno, así fui aprendiendo a amar a esos chicos con problemas. Y ver cómo podemos lograr los diferentes resultados. Digo problemas y grandes problemas, porque me acuerdo que en una oportunidad uno de mis alumnitos se había dormido y yo le pregunté qué pasaba, por qué dormía, y me dijo que trabajaba toda la noche. Y la realidad es que trabajaba en algo feo, que hoy mirándolo no son graves, porque me acuerdo que una vez entraban a robar en un supermercado por el techo y se comieron todo el dulce de batata, comieron tanto que les dio sueño y se quedaron dormidos. Entonces al día siguiente cuando llaman a la policía lo llevan. Llego al aula, veo que este niño, no voy a decir su nombre, vamos a ponerle Josecito, no estaba. Me llamó poderosamente la atención, hasta que no faltó algún alumnito por ahí
un buey corneta, ¿cómo se dice? No, ellos están en la cárcel, están ahí porque robaron, entraban a robar. Entonces automáticamente yo me quedé preocupada, termina el día y voy a ver si es verdad, y era verdad. Entonces me dice el oficial en ese momento: señora, no venga más a retirar a los niños porque ni sus papás se preocupan por ellos. Esto hizo que más me preocupe por ellos y que era un desafío muy grande. La cuestión de que los niños, no digo que somos salvadores ni nada, pero una caricia a tiempo, una palabra a tiempo puede salvar muchas cosas, muchas angustias que habrán pasado ellos, muchas necesidades, y un consejo a tiempo que todo docente podemos dar. Bueno, la cuestión que es este niño y su hermanito llegaron hasta 4º grado. Una vez se perdió este nene y había un programa en Paraguay que se llama algo así como Gente que busca gente, parecido acá en la Argentina, pero era en Paraguay. Hasta allá fuimos a pedir noticias de fulanito hasta que aparece. Ese día nosotros con todo el grado le hicimos una fiesta de bienvenida. Bueno, la cuestión de que estos casos así difíciles eran como, digamos, la historia del día. Cada día teníamos una historia diferente. Y bueno, ahora que yo ya no estoy más frente al aula, me quedan los mejores recuerdos. Nunca me voy a olvidar esas caritas maravillosas. Y a todos los colegas que están en actividad les digo que le puedo dar un pequeño consejo en base a lo que yo experimenté. Que lo mejor y lo más lindo es enseñar con el corazón, porque la afectividad del educador no se olvida nunca. Y hoy en día, cuando veo que la satisfacción más grande que tiene un maestro es ver a sus alumnos cuando en la calle te dicen: chao, señor, chao, profe. ¿Se acuerda? Yo era uno de esos ángeles de Charlie, porque nosotros jugábamos y siempre le decía: ustedes son mis ángeles de Charlie. Siempre le decía eso. Y ellos lo recuerdan y es lo más gratificante, porque muchas veces, la gran mayoría, no cobramos mucho. El maestro no tiene un sueldo sideral, pero la paga es eso, el recuerdo de ver a tus alumnos triunfar en la vida, ser grandes personas, más allá de un título universitario o de que hayan triunfado económicamente, ver que son grandes personas. Eso es algo que el docente valora muchísimo y con eso se paga todo. Hoy nos encontramos en la Escuela 319 por sus 50 años, quienes formamos parte de esta comunidad. Yo como directora, luego como maestra, me he llevado lo mejor, lo di lo mejor, aún con fallas y aciertos. Pero lo cierto es que formar, educar no es tarea fácil y lo llevamos desde lo más profundo del corazón. Lo dimos todo, amamos a la comunidad de la escuela esta, a quienes hemos dado todo. Sin duda, quedaron cosas para hacer, por corregir, pero de lo cierto que tuvimos un punto en común, todos los docentes, directores, supervisores, que fue el alumno. La formación integral y física, intelectual del alumno. Recogemos hoy los mejores frutos de esta tan noble profesión. Yo también me encuentro hoy acá en este día tan especial como es el cumpleaños de mi querida Escuela 319. Siempre digo mi querida porque fue la escuela donde yo, cuando vine en el año 1978, comencé a trabajar como maestra de grado. Venía de la provincia de Salta, de estar trabajando en otra provincia. Me recibieron, la directora en esa época era la señora Isabel Izarralde, quien me recibió muy bien. Me sentí bien, trabajé ahí hasta el año 1984 como maestra de grado. Luego pasé al Consejo Escolar Departamental Mataco, donde se crearon en ese mismo año que fue creado. Pasé como secretaria docente. En esa época era presidente del consejo la hermana Ángela de la Serna.
Y en el año 1992 se realiza el concurso de ascenso de jerarquía, me presento a rendir y me hago titular de la escuela, vicedirectora titular de la escuela número 24. Posteriormente vuelvo a ascender y me hago titular de esta hermosa escuela, donde vengo a trabajar durante 3 años hasta el año 1996, donde vuelvo nuevamente a la delegación zonal como supervisora escolar. Ese cargo me sirvió para recorrer los distintos parajes, conocer las distintas realidades de cada escuela, sus necesidades, estar en contacto con la gente de cada paraje. Me dio grandes satisfacciones personales sobre todo, y me siento muy contenta hoy de estar acá y de haber recibido un reconocimiento después de tantos años de estar jubilada, pero lo que más me hace sentir bien es las muestras de cariño que recibo tanto de mis colegas como de gente que me conoció mientras trabajé. Y eso me quiere decir que sembré bien. Y bueno, feliz, como digo otra vez, de estar acá en el día del cumpleaños de mi escuela, donde pido siempre que Dios bendiga a todos los colegas que trabajan, que los ilumine, que les conceda sabiduría para que no solamente enseñen conocimientos, sino también valores a los alumnos, y que es para bien de ellos y de toda la comunidad, que lamentablemente algunos de ellos se han perdido mucho. Sería bueno hacer mucho hincapié en eso para recuperarse y ser excelentes personas. Y en algo que quisiera agregar, tan pronto, tan cerca al Día del Maestro, llamar también esto a la reflexión, a los docentes. Hay que poner la tolerancia, por sobre todas las cosas, el respeto. Ese es el límite para que vivamos en una comunidad, en una comunión, es decir, la unión entre todos, y poder disfrutar de esta noble tarea, porque la tiene que disfrutar uno. No solamente es trabajar, sino disfrutarla, y para eso ese es el límite, el respeto, la tolerancia, para que podamos sembrar en terreno fértil y tener buenos frutos. Ya próximo al Día del Maestro, felicidades a todos. Maestros es adentro y afuera de la comunidad. Mirka, impresionante el mensaje de Gladys. Realmente me impresionó lo que ella contaba de sus alumnos, ¿no? Cómo esa actividad que es inherente al trabajo del maestro, de ver a los alumnos, pero no solo desde el aula, sino su realidad social y cómo los acompaña, ¿no es cierto? Así es. Es una realidad, digamos, que los docentes vemos en el aula. Viste que cuando uno se va formando te dicen, vos no tenés que tratar de separar la realidad del alumno de la tuya, pero no se puede. No, imposible. Es imposible, uno termina sintiendo y afectado, digamos, por la situación por la que atraviesan los alumnos. Y mirá todo esto que nos dice Gladys, que pasaba hace años, cómo se vuelve a repetir, porque me quedó impactado lo de la panza. Cada vez más. Exactamente, me quedé impactada con el tema de cómo actuaba o cómo se desenvolvía un chico una vez que tenía la panza llena. Y todas esas anécdotas de cuando entraron a robar, todo creo que pasamos por lo mismo, creo que todos tuvimos un alumnito, una alumnita que tuvimos que guiar, acomodar, acompañar, porque muchas veces los padres no están presentes de alguna manera, y uno termina haciendo no solo la tarea docente. Por eso a veces cuando tocan la tarea docente, cuando tocan el trabajo docente, uno se indigna, porque estar en el aula implica, digamos, poner todos los sentidos, digamos, en juego. Y uno sale muchas veces hasta
afectados y heridos en situaciones, digamos, que les toca afrontar. Y como bien lo decía Gladys, lo único que a nosotros por ahí en este momento nos reconforta es que tu alumno te reconozca o ver que tu alumno logró o va logrando sus objetivos, porque el salario nunca fue importante. Totalmente. Yo recuerdo siempre caminar con mi tía, que fue docente aquí en Formosa en la década del 50, y encontrarse con exalumnos que le decían seño, seño, sí, y que ella recordaba a sus alumnos. Y recuerdo cómo ella también trabajaba en el comedor de la escuela para darle comer a esos chicos que eran muy humildes y que, bueno, con el tiempo pudieron llegar a ser profesionales, y cómo ese trabajo del comedor y el acompañamiento no estaba también reflejado en el sueldo. O sea, porque también hablemos de eso no está reflejado. No, como hasta ahora, digamos, o sea, que tenemos un sueldo, como recién lo decía Nilda, digamos, la descripción que daba Nilda de cuál es nuestro sueldo y cuál será, y recordemos lo que tenemos de aporte para comedores escolares, por ejemplo, donde son los docentes los que tienen que terminan suplementando lo que falta. El trabajo y los insumos y los ingredientes para poder completar y llegar con ese platito de comida caliente a tu alumno. Totalmente, los chicos no entienden de esas situaciones de carencia. De carencia. Mirka, tenemos más saludos desde Pirané, desde Ibarreta, desde el Colorado, un gran amigo. Negrita Ramírez desde Pirané nos manda su saludo, María Fernández Polo de Ibarreta y nuestro gran amigo Guillermo Urriste del Colorado. Viejo conocido de la lucha en la calle por los derechos de los docentes. Nuestro delegado y miembro de comisión directiva, ya jubilado. Guillermo Urriste. Miguel, ¿vemos el video? Soy Teodosia Ramírez, me conocen como Negrita Ramírez. Trabajé en todos los niveles educativos, pero el nivel primario es el que me ha dejado las más profundas huellas. Se aprende permanentemente a tener el mejor desempeño en la profesión, pero también recordamos a maestras que fueron significativas en nuestras vidas. En mi caso, la hermana Nazarena en 1er grado y la señora Estela Vicentini en 6º grado. Si tuviera hoy que elegir una profesión, volvería a elegir ser docente. Todos los días en mi transitar por las calles, los pueblos, las ciudades, las provincias en mi país, me encuentro con exalumnos que me expresan tanto cariño, que es lo que considero es el mejor regalo que en mi vida puedo recibir y que me hace sentir que tuve el privilegio de ser maestra. Buenas tardes, soy María Fernanda Polo, más conocida en todo el pueblo como Miki Polo. He sido docente durante 26 años. Comencé siendo maestra normal nacional y después, gracias a que se abrió en Ibarreta el segundo instituto de formación docente, pude completar mi formación obteniendo el título de profesor de enseñanza primaria. Mi labor como docente se desarrolló en las escuelas urbanas, sobre todo en la escuela 64, y en las escuelas rurales, en la colonia Blanca Gómez y en colonia Juanita. Mis recuerdos de aquellos tiempos de enseñanza en la colonia son los viajes para llegar a la escuela, que los hacíamos en bicicleta, en carro, en tractor, en lo que sea, cualquier medio de transporte nos servía. Y en este momento, hacer mi homenaje a todos los docentes rurales que hasta ahora tienen ese sacrificio de llegar a su escuela por el medio que sea y siempre están colaborando con la comunidad de sus escuelas a la vez que enseñan. En este Día del Maestro quiero saludar muy especialmente a los docentes que fueron mis colegas allá por los años 70, 80, 90, a los docentes actuales de todas las escuelas, a los docentes rurales, a los docentes de los ciclos de educación para adultos y a todos aquellos que contribuyen a la cultura del pueblo enseñando al soberano.
Buenos días, mi nombre es Guillermo Urriste, soy de Colorado, hace más de 30 años que estoy y estamos, digamos, con mi familia en el Colorado. Llegué a este pueblo, hoy ciudad, allá en 1986 y he ejercido la docencia durante, bueno, algo más de 30 años. Es una experiencia muy rica, así que a contar por los años que tengo 60 años, soy más formoseño que entrerriano, digamos. Yo trabajé durante toda mi carrera en nivel medio y en el nivel superior, digamos, o sea, con un cupo de horas máxima, lo que me posibilita ahora, hoy en día, gozar de una jubilación y pasar, digamos, holgadamente, y no... Pero obviamente tiene su sacrificio durante estos 30 años, y para los docentes que están en actividad saben de qué les hablo, de trabajar desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, y postergando y perdiendo muchas cosas también, ¿no es cierto? Porque se pierden muchas cosas desde el punto de vista familiar, y lo que se gana por otro lado que desde el punto de vista laboral. Desde 2001 me involucré muy profundamente con la actividad gremial. No puedo decir que soy fundador, pero sí soy uno de los primeros dentro del gremio autoconvocados, que orgullosamente representé durante la última parte de mi carrera, hasta jubilarme. La actividad gremial es una actividad en muchos casos satisfactoria y en otros casos muy ingrata, porque en sí las relaciones humanas, el hecho de relacionarnos con otras personas, con otros colegas, con autoridades y demás, conlleva un desgaste muy profundo, pero cuando uno lo hace con pasión, con ganas y con responsabilidad, como debe ser, así de la misma forma que uno va y da y cumple las horas de clase, cumplir con la actividad gremial, yo creo que uno termina sintiéndose bien, y a partir del momento en que me jubilé realmente me desconecté absolutamente de todas las actividades educativas, más allá de verlas por el noticiero y enterarme de algunas acciones que se realizan. Me jubilé por completo. Esto me ayudó también a recuperar un poco mi salud, que es una de las cuestiones que uno sacrifica en esta actividad. El Estado sabe que apostando al desgaste de los docentes, apostando al desgaste de los dirigentes gremiales, de algunos obviamente, apostando al desgaste del cansancio del docente para reclamar un derecho que injustamente porque está legislado, absolutamente legislado. Y en esto quiero hacer un paréntesis. Yo creo que es una de las provincias que tiene contemplado mayormente los derechos de los docentes. Pero así como están contemplados legalmente los derechos de los docentes, de la misma forma se violan continuamente, ¿sí? No solo a partir del gobierno, sino a partir de aquellos que ciegamente llevan adelante, digamos, políticas muy nefastas, apoyando cosas ilegales, ¿sí? Hablemos de directores, hablemos incluso del propio docente, que a veces por sacar un pequeño beneficio calla, y bueno, son cosas injustas y cosas que desgastan, pero bueno, el gremio se caracterizó por la lucha, se caracterizó por la transparencia, y así lo viene demostrando durante muchísimo tiempo, así que desde ya, muchísima suerte y un beso. Volver a verlo a Guillermo. Sí. Después que se jubiló, como él bien dijo, se fue de todo, se fue de todo. Se jubiló absolutamente de todo. Hasta de nosotros, ¿viste? Yo recuerdo mucho cómo él me fue educando en lo que es esto de la lucha docente, de la lucha gremial para la defensa de los derechos de los docentes, y le guardo muchísimo cariño a Guillermo. Y justamente este testimonio de Guillermo y de su militancia gremial para los docentes
te quiero hablar de Luisa Agleria, una persona sumamente importante para lo que es el inicio de nuestro gremio, ¿verdad? Así dicen los que la conocen, digamos. La querida ñata. La querida ñata, la conocimos hoy y la verdad que fue un placer con ella. Desayunamos, nos contó un montón de anécdotas antes de iniciar la entrevista y la verdad que nos emocionó, ¿viste? Porque te da así cariñito de abrazar, ¿viste? Porque es parte de la historia de la docencia formoseña y historia desconocida, ¿me entendés? Porque todos sabemos cuál es el trabajo sacrificado del docente, pero te imaginás allá en la década del 60, 70, cómo era llegar a la escuela, cómo era trabajar, cómo eran esos niños. Y quiero rescatar algo que dijo Guillermo, digamos, que me pareció muy importante en esta parte de la exposición. Guillermo dice, y eso es muy cierto, los derechos están, tenemos el papel, está escrito, pero muchas veces se violan, digamos, Constantemente tenemos que estar recordándole al Estado nuestros derechos para que no sean avasallados. Así es, y ejercer el derecho es nuestro trabajo y enseñar a ejercer ese derecho a los docentes también es nuestra tarea y bastante difícil. Me quedo con eso, Mirka, porque lo que más me impresionó en la entrevista con ñata, con Luisa, fue cómo ella hizo docencia. Cómo hizo docencia con los colegas. Así es. ¿Te parece que veamos el video? Tenemos el video a través de Zoom. A ver si podemos empezar a ver ya la entrevista con Luisa Agleria. ¿Dónde fue tu primer destino como maestra? Mi primer destino como maestra fue en la escuela 55 de Mariano Boedo. ¿Y cómo era la escuela? ¿Cómo era trabajar en esa época, en la década del 60, en Formosa, ser maestro de primaria? Y bueno, a mí me tocó justamente una escuela que tenía un edificio lindo que era de un empresario, pero quedaba al otro lado de un riacho. Entonces, y todo el pueblo, toda la población infantil, digamos, la que entraba a la escuela, estaba del otro lado del riacho. Así que teníamos que pasar por un puente y llegar a la escuela. Todo estaba bien mientras no venía la creciente, pero todos los años había una creciente que más o menos duraba un mes o más. El puente estaba bajo agua, así que teníamos que pasar en un, no digo elemento, sino en un cachiveo. En un medio acuático. Un medio acuático que le llamaban cachiveo. ¿Pasaban ustedes y los chicos? Y todos los chicos. ¿Eso era todos los días? ¿O? Todos los días. Nos faltábamos encima, porque antes eso nos faltaba. Cuando ya viniste a Formosa, ¿dónde fue tu siguiente destino en Formosa? En el 63, en septiembre del 63, me fui al Angelito, donde me hicieron titular ya. Y del Angelito me fui en el año 58 a Villa Escolar. Y de ahí vine aquí a Capital recién en el 75. En 1900, sí, porque no es 58, 68 es. Porque yo en el 58 todavía no trabajaba, yo empecé a trabajar en el 60. En el 68 estuve hasta el 68, desde el 68 hasta el 75 en Villa Escolar. Y en abril creo que del 75 vine a Formosa. ¿Como maestra de grado? Maestra de grado, siempre. Sí, Después entré a un concurso para vicedirección y me tocó Estanislao del Campo. De ahí vine rápido, bastante, ese mismo año vine, pero no trasladada, sino que hice una permuta con una vicedirectora, con la señora del Pastor, y ella se jubilaba. Entonces me permutó el cargo. Claro. Todo eso bien. ¿Cómo eran las condiciones? A ver, yo conociendo un poco
preguntando cómo fue un poco tu historia para conocerte previamente. Sí. Me entero que fuiste una persona muy importante para lo que es el origen del gremio de autoconvocados, en lo que fue, digamos, los primeros años de la lucha docente por los derechos. ¿Cómo eran las condiciones laborales de los docentes allá por la década del 60, 70? Claro, y carecían de muchos derechos ya que tenían otros trabajadores, porque como trabajaban más horas, estaba medio quedado lo de los docentes. Había muchos derechos de los que no gozábamos. Entonces se empezó a ver cómo se podía hacer, por más que teníamos 4 horas y media de trabajo, que los otros tenían 8 o 6 en algunos casos, pero empezamos, pero era por la calidad de nuestro, por la forma de trabajar nuestra, y había muchos derechos que no teníamos. Por ejemplo, los suplentes cesaban y no cobraban nada, absolutamente, y también los interinos. Se consiguió primero que si los suplentes era una suplencia que seguía, se le pague por lo menos un proporcional. Cesaba el maestro, pero no cesaba la suplencia. Claro. No sé si puedo hacer entender eso. Sí. Hacía cesar el maestro, pero la suplencia seguía, porque a lo mejor ese maestro ya no iba a venir, porque tenía a lo mejor licencia de 1 año por enfermedad, por ejemplo. Y al interino, conseguimos que se le dé un proporcional durante todas las vacaciones. Después ya el interino cobró todo el sueldo. Claro, porque ahora es así. Sí. Bueno, eso por una parte. Después una franquicia para las maestras que tenían bebé, para que le den de mamá, de media hora según el plan que teníamos para darle, ¿no? Porque algunos le dan a las 2 horas y media, a las 2 horas o a las 3, según lo que el bebé necesite, ¿no? Entonces, bueno, eso se consiguió, y yo no me acuerdo qué otras cosas más, pero se venían luchando por mejorar. Mejorar la calidad, digamos, del trabajo docente. Que más o menos se equipare a los demás trabajadores. ¿Y qué te motivó? O sea, ¿qué viste que vos recuerdes en esa década del 80 donde comenzó la lucha docente por los derechos? ¿Qué es lo que te motivó a salir a levantar la voz y a decir, acá hay cosas que hay que cambiar? Porque ya estabas en un cargo directivo, y era ¿no es cierto? Conversación, claro, a ver, en el 80 sí. Eran conversaciones que se hacían con los maestros, ya había como una efervescencia en todo el país, porque en todo el país recién en esa época nació CETERA, todo eso, ¿no? En todo el país había. Entonces acá en Formosa también. Y después ya se empezaron a hacer reuniones, ya nos reuníamos con otras escuelas. Salimos a la calle, vamos a decir. Muy bien. Sí. Nosotros decimos siempre que los derechos se conquistan en la calle. Sí. Y realmente estoy muy emocionado de poder compartir con vos y de escucharte cómo fue el inicio de esa conquista de derechos, que se hizo en la calle, ¿verdad? Se hizo en la calle. Se hizo en la calle. Ahí la conocí a Patti y otros más también, pero ella era muy luchadora, así que tenía que estar. A ver si puedo acordarme. También había maestros del interior, pobre, que venían después de trabajar a la tardecita, lo que sea, el otro día iban temprano para venir a las reuniones, para venir, porque primero teníamos que hacerlas fuera de las horas de clases, y siempre fue así. Entonces empezaron a venir también docentes del interior y cada vez fue más grande y más grande. Yo creo que bueno, en ese tiempo como éramos nacionales estaba UDA, la Unión de Docentes Argentina. Sí, a nivel nacional. Después acá empezó ¿cómo es que se llama? ADF. ADF. Vos eras afiliada de ADF. Después,
por eso estaba en UDA, porque éramos nacionales. Y ADF fue una suerte de gremio provincial, vamos a decir primero, ¿no? Pero después abarcó todo. Pero íbamos a las reuniones de ADF, incluso a mí me tocó ir a Buenos Aires siendo de UDA por ADF. Porque, era representante, digamos. Sí, sí, porque ellos nos invitaban, pero nosotros no estábamos afiliados a ADF. Después ocurrió eso. Cuando ya pasamos a ser maestros provinciales todo, entonces ahí ya nos afiliamos a ADF. Me gustó muchísimo hablar con vos. Ah, bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho que te hayas molestado a venir a participar con nosotros en un desayuno. Y yo les agradezco también que me hagan pasar este lindo momento, porque es lindo recordar. Por lo menos uno recuerda lo mejor. Después, bueno, siempre hay cosas, pero yo no recuerdo casi lo malo. No, y uno, viste, que va dejando ya de lado esas cuestiones. La deja de lado o no es tan malo. Los ve desde otra óptica. Claro. No es una cosa importante, sino que uno a lo mejor lo hizo más grande por el momento, por la edad de uno, qué sé yo. Luisa, muchísimas gracias. Igualmente, igualmente. Bueno, la verdad que fue una entrevista muy emotiva. Me hizo acordar mucho a las charlas que tenía con mi padre, que fue maestro en Villafañe, y con mi tía, que fue maestra en la colonia Reconquista de Ibarreta, que fueron los que sembraron esa semilla de la inconformidad ante la autoridad que a lo mejor quería decirnos, bueno, esto es lo que hay y con esto hay que solucionarse. Siempre recuerdo con mucho cariño esas charlas que teníamos sobre Formosa. Nosotros, bueno, ellos eran de Entre Ríos, yo soy de Santa Fe, y me hablaban de Formosa, de lo que era trabajar en la década del 50. Y volver a hablar con Luisa realmente fue volver otra vez a estar con mi gente, ¿eh? Claro, Luisa, y bueno, y después los otros colegas, ¿viste? Porque tuvimos colegas del interior, de distintas localidades que se ofrecieron y se pusieron, digamos, pusieron ganas en contar algo, digamos, que por ahí todos conocemos nosotros los docentes. Nos contaron de todo el espectro en realidad, desde el docente que está en la ciudad, trabajando con chicos de la ciudad, y de docentes que están en la ruralidad y siguen estando en la ruralidad, y de cómo es ese devenir diario de tener que transitar caminos de tierra, hacer un montón de kilómetros para llegar a la a mí escuela. me quedó grabado el cachiveo, porque yo le pregunté hoy a Luisa qué era el cachiveo y me explicaba que era como una balsa de un tronco que se ahueca. Así que vos te podés imaginar, como contaba ella, dice que hay como un cordón de orilla a orilla y alguien que va trasladándose, pero es absolutamente frágil el equilibrio. Y también contaba, como contaban las otras maestras, la colaboración de los poblanos, digamos, porque el que le trasladaba todos los días en el cachiveo, me quedó, o el que les ofrecía los caballos para llegar los días de lluvia, digamos, hasta las escuelitas, ni siquiera nos acordamos, decían algunos. Y eso sigue, digamos, en cierta medida sigue sucediendo, ya en menor medida, pero yo recuerdo que mi tía me comentaba que para salir de la colonia Reconquista eran los mismos padres de los chicos los que a lo mejor estaban sacando el algodón de la cosecha y ellas en periodos de licencia, ya sea en invierno o en verano, salían arriba del montón de algodón que después iba a embarcar en el tren, iban sentaditas junto con su compañera ahí arriba y salían de la escuela que en ese momento era una escuelita rancho, digamos, ahora es una escuela ya moderna en la colonia. Claro, sí, mira, la verdad que es emotivo escucharlos, digamos. Quiero que sepa la gente cuál era el objetivo de esto, era tratar de cubrir con algunos colegas del interior
el que se quería sumar, que nos cuente, digamos, porque los homenajeados hoy son ellos. Totalmente. Entonces que nos cuenten lo que nos querían contar también. Y así es que nos contaron sus primeros pasos en la docencia, su lucha, sus desventuras muchas veces. Y cómo rescatamos una parte importante de la historia de nuestro gremio. Totalmente. Cómo rescatamos, hoy realmente fue impactante escucharla a Ñata, a Luisa, sobre cómo fue ese inicio de la lucha de los autoconvocados allá por la década del 80, donde comenzaban ya las reformas educativas, claro, donde ya la precarización laboral del docente se estaba haciendo cada vez más manifiesta y no llegábamos a esa situación. Y bueno, y esto me lleva otra vez a traerte a hablar de lo que nos preocupa muchísimo hoy, que es el tema del sueldo. Claro, la cuestión salarial, porque si le pusimos atención a todos los videos, todos coincidían en lo emocionante y lo hermoso que es ser docente, digamos, de todos los niveles. Pero creo que todos coincidían en que el salario nunca fue suficiente. Nunca alcanzó. Nunca alcanzó el salario. Pero igual nunca dejaron de poner esa empatía y ese trabajo que tiene el docente y que lo caracteriza, ¿no? Esa humanidad que tiene el trabajo docente. Mira, yo creo que el trabajo docente, el maestro en particular, que tiene que trabajar con niños, porque a mí me admira cómo podés trabajar con niños pequeños de 4, 5 años, 6 años. Bueno, ahora está complicada la situación. Antes vos en primer grado para junio estabas leyendo, ¿entendés? Después vinieron varias reformas que no fueron beneficiosas y lo venimos denunciando hace rato. Pero vos decías, ¿cómo hacía ese maestro? Siguen las reformas, ahora ya estamos con el secundario, cada vez esto se está complicando más. Y vos pensás, ¿cómo hacías para hacer leer a un chico en junio de primer grado? Pero sin embargo el chico terminaba leyendo en primer grado y para fin de año por ella te leía de corrido. Y desde el lugar más céntrico hasta la colonia más alejada. Y hay anécdotas en el medio muy importantes. Fíjate, una de las colegas que hablaba acá, profesora de teatro, mirá vos Juárez, lo que habrá sido hace unos años es realmente para revalorizar en cierta medida la figura de Faustino Sarmiento, ¿no? Cómo él trajo a las primeras maestras normales de Estados Unidos para alfabetizar. La tarea de la alfabetización. Así es. Mirka, bueno, realmente fue un programa intenso. Tenemos mucho para seguir charlando y me parece importante que rescatemos el valor de la lucha docente, la necesidad de seguir peleando por nuestros derechos en este momento de crisis y de esta coyuntura tan importante que estamos sufriendo en nuestro país. Sí. Mira, yo a modo de cierre, ¿viste? Y viendo a todas estas colegas ya jubiladas algunas, contando con emoción, digamos, cómo fue su trayecto por la escuela. Bueno, el 11 va a ser el Día del Maestro y se van a desparramar en elogios, se van a derramar ríos de tinta elogiando al maestro. Que es importante, es muy importante y muy reconfortante. Es reconfortante, digamos, pero que en el fondo termina siendo algo simbólico porque el dinero no nos alcanza, no estamos, el mejor reconocimiento que podemos tener es un salario digno que nos permita vivir dignamente. Va a pasar el 11 de septiembre y otra vez tendremos que ir al supermercado a tratar de llenar nuestro carrito y otra vez vendrá la lágrima. Por supuesto. Mira, entonces nosotros en ese sentido y como para ir cerrando, como somos un gremio docente de lucha, digamos, vamos a seguir trabajando en este sentido. El anuncio fue insuficiente, no va a alcanzar la canasta básica de 111.000 pesos, cerró el mes pasado, y te ofrecen 69.300, una miseria. Entonces, digamos, en ese sentido vamos a seguir trabajando, vamos a volver a las escuelas, vamos a hablar con los colegas y vamos a ver cómo seguimos en este septiembre hasta arrancar un salario que alcance la canasta básica, que nos permita vivir dignamente y
también que alcance, digamos, a jubilados, porque hay algunas cosas que ya no le alcanzan a los jubilados, son los que menos cobran hoy, el jubilado y maestro encima. Sobre todo porque esas cifras en negro no están yendo No, para... esas cifras en negro no, o sea, no todas van al salario del docente. Así que en el caso nuestro, como autoconvocados, nuestro compromiso pasado este 11 de septiembre, vamos a dejar que se relajen un poco, vamos a volver a las escuelas, a consultar a los colegas, a hablar con ellos y explicarle la necesidad de volver a la calle. El merecido homenaje el 11 de septiembre y reiteramos después seguir con la lucha. Seguir con la lucha, que es muy importante, es la única manera de obtener el salario digno que nos merecemos. Como lo dijo Guillermo Urriste, como lo dijo Ñata y como lo dijeron todos, el sueldo nunca alcanzó y los derechos se los ganan en la calle. Así que es el lugar donde nosotros nacimos como autoconvocados y ahí seguiremos, digamos, y seguiremos hablando con los compañeros de Voz Docente para ver cómo seguimos en septiembre en este plan de lucha por un salario digno que alcance la canasta básica. Bien, Mirka, te quiero agradecer este acompañamiento que me has hecho en esta mesa para mi primera experiencia conduciendo nuestro programa, Trama Maestra. Nuestro, ¿sí? Sí. Con la ayuda de nuestros amigos de Canal 7 que nos brindan este espacio. Y quiero agradecer a Andrea, nuestra compañera que siempre está en la producción ahí haciéndonos el apoyo fuerte, a Nilda en Buenos Aires, a Pato, a Lucila, que están transpirando desde la parte técnica, y por supuesto a Miguel, que todos los viernes nos hace la parte técnica y nos va orientando en esto de la televisión. Bueno, colegas, amigos, televidentes, no queda más que despedirnos y agradecerles muchísimo habernos acompañado en esta 7ª entrega de Trama Maestra. Hasta luego.